Tras la publicación de su exitosa primera novela en el 2014, Ana, en el mes de julio, el pasado mes de marzo salió publicada por Bodón Ediciones esta novela histórica, Querida Princesa. Ya ha sido presentada el pasado 20 de mayo en el Ateneo de Santander y el 27 de mayo lo fue en La Cavada, Río Tuerto, siendo la Casa de Cantabria en Madrid su cita ineludible. A que el viaje maravilloso que es la lectura lo disfrutéis a través de las páginas de la novela. En las principales librerías está el libro de Juan. Aquí procuraremos que esté también en las principales librerías. Entonces, tenemos por tanto un narrador omnisciente en tercera persona que nos narrará la historia de doña Isabel, que es la matriarca de toda la familia. Y luego tenemos un narrador en primera persona, doña Elvira, que es la que nos va a narrar desde su presente sus propias vivencias personales. Y ambas voces son las que nos van a permitir conocer tanto el mundo interior de los personajes como un retrato muy preciso de la sociedad del siglo XIX, tanto en Cantabria como en Madrid. Por lo tanto, ¿qué es Querida Princesa? Pues Querida Princesa es una historia de mujeres. Querida Princesa también es una historia de la historia. Y Querida Princesa es una novela de misterio, sorpresa e intriga. Y que hoy habla una hija, como siempre, orgullosa de su padre, pero sobre todo una lectora que está muy orgullosa de Juan como escritor. Muy bien. Me enfrenté al papel en blanco y comencé a escribir Querida Princesa. Yo tenía muy clara y muy bien pensada la historia troncal de toda la narración. Iba a ser la de una familia santanderina perteneciente a la alta burguesía de la ciudad y con sus avatares quería que nos llevara a lo largo de todo el devenir de una gran parte del siglo XIX. ¿Y cómo quería contar esa historia? Fundamentalmente a través de la visión de tres mujeres, de las tres mujeres protagonistas de la novela. Tres mujeres, además, muy diferentes entre ellas. Es fácil entonces comprender que aunque se trata de una obra de ficción, está realizada con un gran rigor y un enorme respeto histórico, en la que ya, como os he comentado antes, hasta los avatares más libros responden a hechos contrastados. Cualquiera hoy en día los puede comprobar con mucha facilidad. Y en ese Madrid es donde veremos a doña Isabel, la matriarca de esta familia santanderina, y a don Agustín, su marido, alternar con poetas, con literatos, con políticos, con hombres de negocios, ¿no? Y van a establecer con la ciudad una relación un poco ambivalente, de amor reñido, ¿no? Porque van a aborrecer, por un lado, la herencia absolutista, que se va a ver reflejada en las maneras de un pueblo sumido en la ignorancia, pero a su vez lucharán junto a los grandes intelectuales de la época para que eso cambie y para que la nación y el pueblo recuperen un poco la dignidad perdida. Otro de los escenarios novelísticos va a ser el Santander. Va a ser el Santander del comercio colonial, con el puerto en plena ebullición, con las navieras proliferando en el inicio del muelle. En aquella época el Santander ya había decrecido el comercio de la lana, pero estaba en pleno el comercio de la harina, y desde Agarra del Rey a Santander era una sucesión de molinos, y de donde se hacían toneles, pues se envasaba la harina y se enviaba, como se decía entonces, a los puertos de Barlovento, ¿no? Y de allí este Madrid lleno de desequilibrios sociales, veremos cómo van llegando, acompañando a esta familia, las nodrizas pasieras a ganarse la vida, y venían con una mercancía que, como es fácil de entender, no necesitaba más alforjas que sus propios pechos. Y la necesidad les va a hacer vender ese líquido que llevan consigo al mejor postor, y asistiremos a su colocación en casas de la aristocracia y de la nueva burguesía. Va a relatar sus experiencias y nos va a presentar uno a uno a todos los componentes del clan de los Berraja, ¿no? Y nos va a hacer un retrato acertado y humano de cada uno de ellos. Y todos van a desfilar, además, ante la mirada atenta y el juicio prudente de esta adolescente, a la que acabaremos al final reconociendo como una víctima involuntaria de las circunstancias que le tocaron vivir. Vamos a acabar enseguida. Os puedo decir que Querida Princesa es una novela histórica, con sus dosis, que espero que estén bien administradas, de intriga y misterio, y en la que realidad y ficción se funden y confunden. Así que aquí acogemos tu próxima novela y la siguiente y la siguiente.
A la hora de hacer un libro, nada más tener la hoja en blanco frente a ti, ¿piensas antes en una estructura? ¿O la has escrito antes? ¿O simplemente dejas que el boli fluya? No. Yo en la escritura automática creo un poco. En poesía todavía puedes arriesgarte un poquito, aunque luego la trabajes, pero en novela yo creo poco en la escritura automática. Yo, por lo menos por mi experiencia, las novelas tengo que tenerlas pensadas. Hay otros autores que no, que arrancan y yo te hablo de mí personalmente, mi labor creadora. Por lo menos necesito saber el principio, el final y un poco el hilo argumental de una historia que sea imaginada completamente. Si es histórica como esta, pues requiere un trabajo previo muy grande, ¿no? Pero me gusta por lo menos, y además así, mira, el otro día estuve en un colegio en el día del libro y los niños me preguntaban y yo les decía siempre, cuando hagáis una redacción es muy importante las 3 primeras líneas para enganchar al profesor y cómo va a acabar. Lo del medio, bueno, pues lo podéis ir rellenando, pero seguro ya lo habéis ganado. Muchas gracias. Mira, yo siempre me he preguntado, cuando un escritor escribe en primera persona, ¿qué es lo que siente cuando se pone en el papel de ese joven, en este caso Elvira, ¿no?, que estás diciendo? ¿Piensas en tu adolescencia? ¿Recuerdas a una persona que te sea sugerente o qué es lo que haces? No, en este caso no, precisamente porque me he ido al siglo XIX, ¿no? Y lo que he intentado meter es en el pensamiento de una cría de aquella. Y bueno, me inspira un poco, pues en las historias que me ha contado mi madre, de cuando estaban internas en el colegio, eran adolescentes, y sus hermanas y demás, ¿no? Y bueno, y luego algo que vas leyendo y tal, y eso es un poco, te creas ese universo y luego ya es un poco a tu imaginación y la historia que quieras desarrollar y cómo quieras encajarla. Pero bueno, sí, te recreas un poquito, te creas un mundo alrededor del personaje, ¿sí? Y luego te dejas que te invada. Gracias. Bueno, te quería preguntar qué es lo que te ha llevado a escoger exclusivamente protagonistas femeninos. No he leído la novela, ¿no? Por todo lo que has dicho, y siento que podría ser más difícil ponerse en el alma femenina. Pues la verdad es que no lo sé, pero la historia que tenía pensada en el momento fue surgiendo de esa manera y al final pues se hicieron dueños de la novela. Al principio igual había 2 o 3 personajes más, pero ves que van perdiendo fuerza uno y van ganando otro. O sea, al final la propia historia te va diciendo quiénes son realmente importantes. No fue nada previsible. Juan, aquí. Ah, sí, Ana. Parece que interesa mucho lo femenino. Yo te quería preguntar, dentro de los 3 personajes femeninos que hay, ¿cuál es el que más te ha costado? Y por qué? Dentro de la personalidad femenina, de lo femenino, lo característico femenino, sí. ¿Qué es lo que más te ha costado tú desde el punto de vista más personal? Bueno, la historia que cuento de la nodriza, de Honoria, que luego es la que va a coger mucho peso, me costó mucho pensar cómo hacía, porque claro, cómo el desarraigo ese, ¿no? Porque por un lado, claro, eran mujeres que lo tenían tan asumido y tenían una visión de la vida tan conformista que ni tan siquiera pensaba yo, por un lado, no se van a plantear los problemas que nos podríamos plantear a día de hoy, pero por otro lado tienen que tener un sufrimiento enorme. Entonces el reflejar ese equilibrio entre lo que es un poco por donde les lleva la vida y lo que ellas quieren, ¿no? Y bueno, ese arranque, luego ya no, luego enseguida me he metido en ella, pero sí, me preocupó sobre todo buscar ese equilibrio entre reflejar el sufrimiento que tienen, pero a su vez eran mujeres muy fuertes y sabían lo que tenían que hacer en aquel momento y lo que querían hacer. Era casi como si estuvieran predestinadas a ello. Bueno, quería preguntarte que cuando un escritor escribe un libro y lo publica, ¿cómo se siente el escritor? ¿Con miedo, con intriga de lo que va a pasar? Al principio con un poco de miedo, sí, pero es por la incertidumbre. Más que miedo es incertidumbre, porque nunca sabes lo que va a pasar. En eso tienes razón. Y bueno, luego tienes una cosa muy buena, y en mi caso yo la he tenido, que he tenido
a mi alrededor, pues a mi familia que te ha apoyado, he tenido buenos amigos, he tenido un buen editor, entonces te vas generando una confianza a tu alrededor que te va haciendo sentir seguro y demás, pero sí, al principio tienes esa incertidumbre, como cuando vas a hacer cualquier cosa nueva, a ti te pasa en el colegio. Cuando vas a hacer una cosa nueva, pues siempre tienes, luego ya vas cogiendo confianza a medida que vas viendo que vas pisando sobre seguro. Eso pasa en la vida de todo el mundo.